Hola, vamos a resolver el ejercicio 01 de abastecimiento, el ejercicio del examen 01. Los demás son exactamente iguales, lo que es el procedimiento es exactamente el mismo. Lo único que cambia, pues bueno, pues son la designación de los tipos de vivienda, cambia lo que es las longitudes, a lo mejor los accesorios, bueno, a lo mejor no seguro los accesorios por el tema del número de codo y tal, pero lo que es el procedimiento de cálculo es exactamente igual. Así que sabiendo hacer este ejercicio, pues se sabe hacer los demás. Y los exámenes de recuperación que vengan, todos los exámenes van a ser con el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer cuando tenemos el ejercicio delante? Bien, aquí veis que hay una serie de elementos que están dibujados por encima, con una serie de tramos, pero el primer proceso que hay que llevar en los planos cuando nos dan un examen es definir el tipo de vivienda hidráulica, es decir, aquellos que tienen el mismo número de grifos y que son diferentes a las demás en todo el bloque. Eso es sacar tipos de vivienda. Y los tipos de vivienda que tenemos en este bloque, pues ya veis que están aquí designadas con la letra. Pues tenemos A por un lado, B por aquí abajo. Entonces, si vemos en planta baja, la vivienda que corresponde a la letra A es aquella que tiene un baño completo y una cocina completa. La cocina en todo el edificio es exactamente igual. Tiene 3 aparatos, lavadora, lavavajillas y fregadero, y los 3 tienen agua fría y agua caliente. Con lo cual, las cocinas no marcan la diferencia, lo que marca la diferencia es el baño. ¿Vale? Entonces, si entramos en la vivienda A, vemos que tenemos cocina completa y baño completo con sus 4 aparatos. Y si nos acercamos un poquito más, vemos que en este caso la bañera es de menos de 1,40. En el ejercicio 1 todas las bañeras eran de menos de 1,40, con lo cual esto tampoco genera problemas. Pero si tuviese baños con la bañera de menos de 1,40 y baños con la bañera de más de 1,40, pues eso serían viviendas diferentes porque hidráulicamente tienen una diferencia entre uno y otro. En este caso, como he dicho, ejercicio 1, y creo que los otros dos ejercicios también, tendríamos que comprobarlo, son exactamente iguales y todas las bañeras, en este caso, en el ejercicio 1, son menores de 1,40. Bien, pues entonces, en la planta baja tengo las viviendas tipo A, baño completo y cocina completa, y la vivienda tipo B, que es la que tiene cocina completa y un baño en el que veis que tiene 4 aparatos, pero uno de ellos es un plato de ducha en lugar de una bañera. Si nos vamos a las plantas siguientes, a la planta primera y segunda, es decir, duplicamos, son 2 plantas, vemos que aquí tenemos otra vivienda A, aquí tenemos otra vivienda B, ya que aquí, fijaros cómo tiene el baño con el plato de ducha, pero existe una vivienda C, que esta vivienda C tiene 1 y 2 baños y una cocina completa. Con lo cual, esta vivienda es diferente a la A y la B que teníamos antes. En la planta tercera, pues volvemos a repetir lo mismo. Vivienda a la izquierda, vivienda A a la derecha y vivienda B en la parte de abajo, ya que el baño es exactamente igual. En definitiva, ¿qué se resume este plano de planta? Pues tengo viviendas tipo A, 7 viviendas en todo el bloque, viviendas tipo B, 4 viviendas en todo el bloque y de la tipo C solamente una. Cuando nos vamos a la parte de cálculo, lo primero que hay que hacer es esta parte de aquí, en la que, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues vamos sacando los diferentes caudales de agua fría y agua caliente que tienen cada uno de los cuartos húmedos de cada una de las viviendas. Aquí los desglosados en 3. El baño de la vivienda A, que es diferente al baño de la vivienda B, ya que tenía plato de ducha. Fijaros como aquí hay plato de ducha, mientras aquí hay bañera de menos de 1,4 metros. Y el baño de la vivienda C, que lo que he hecho es poner 2 por el baño de la vivienda C, porque el baño de la vivienda C tenía la vivienda C tenía 2 baños. Si os fijáis, aquí la vivienda C lo que tiene es un baño completo y otro baño completo aparte de una cocina. Con lo cual en cálculo, por supuesto, 2 por el baño de la vivienda C para que los caudales veamos que están multiplicados por 2. Vale, una vez que tengo los baños, baños y cocina, cada uno con sus aparatos y cada uno con sus caudales, aquí abajo, en esta fila, tengo la que aparece total, tengo el total del cálculo del agua fría del baño A, el total del cálculo del agua caliente del baño A, y así consecutivamente por cada uno de los aparatos de agua fría y agua caliente de cada cuarto húmedo. La cocina y los baños sabemos que son cuarto húmedo. Con lo cual tengo los parciales de agua fría y agua caliente por cada uno de los baños. Cuidado con este, que aquí estamos hablando de los parciales de los 2 baños. Es verdad que no nos afecta en nada, ya veremos como en el cálculo, como lo que necesitamos es solamente el caudal total de las viviendas tipo C para el tramo 1-2, en principio no nos afecta el que tengamos aquí multiplicado por 2. Pero bueno, que hay que tener claro que estos caudales no van a aparecer en el código técnico, sino que esto es el caudal de agua fría
de un lavabo multiplicado por 2. Y este es el de agua caliente de un lavabo multiplicado por 2. Vale, pues una vez que ya tengo desglosado lo que sería el caudal de todos los grifos abiertos, lo siguiente es el calcular el caudal de cada una de las viviendas tipo. ¿Y eso cómo se hace? Pues lo tenemos aquí abajo, caudal punta de cada una de las viviendas. El caudal punta es esto que aparece aquí en celeste como caudal total. El 1,2, una constante de mayoración, que siempre va a ser 1,2. El KP, un coeficiente de simultaneidad, que ahora hablaremos de él. Y el caudal es la suma de los caudales de los grifos de los aparatos de cada vivienda. La vivienda tipo A, vamos a verla. La vivienda tipo A, ¿qué es? La que tenía un baño completo y una cocina. Y el baño completo está formado por una bañera de menos de 1,4 metros de longitud. Si nos vamos al caudal y pulsamos dos veces aquí, fijaros que ha sumado estas dos columnas y estas dos columnas. Es decir, ha sumado el baño de la vivienda A más la cocina. Y eso significa sumar todos los grifos de agua fría o agua caliente de cada uno de los aparatos que conforman esos cuartos húmedos. Esos grifos, fijaros como aquí se especifica que el que está cogiendo es el de la bañera de menos de 1,4 metros. Con lo cual, en este caso, sumamos 0,5 más 0,28 más 0,55 más 0,35. ¿Vale? Pues la suma de esos cuatro parciales, de esas cuatro columnas, es el 1,68. Esto lo multiplico por 0,38 por 1,2 y me da 0,77. Bien, ¿qué me queda entonces por saber? Porque 1,2 es un fijo, eso es constante, eso no varía. ¿Qué me queda por saber? Pues me queda por saber qué es este K sub P. Bien, pues este K sub P es un coeficiente de simultaneidad que depende del número de grifos que tiene ese cuarto húmedo, bueno, en realidad esa vivienda, ¿no? ¿Cuántos grifos tiene esa vivienda? Bien, pues sabemos que va a coger estas columnas, con lo cual cada uno de estos caudales corresponde a un grifo. Esto en el lavabo es agua fría y esto es agua caliente, con lo cual cada uno se considera un grifo. Esto significa que el baño de la vivienda A tiene 4 más 3, 7 grifos, mientras que la cocina tiene 3 más 3, 6 grifos. Estamos hablando de 6 más 7, pues 13 grifos en total. Vale, pues con esos 13 grifos me iría lo siguiente. Me iría a la tabla de aquí de la derecha. Y cogería, vamos a coger, por ejemplo, por aquí, aproximadamente aquí, esta tabla cómo funciona. Aquí abajo tenemos el número de grifos y aquí arriba tenemos el K sub P en tanto por ciento, ¿vale? Esto sería el 100%, con lo cual correspondería a 1. Esto sería el 50%, con lo cual correspondería a 0,5, ¿vale? Pero sabemos que esto es en tanto por ciento y esto es el número de grifos. ¿Cuántos grifos hemos dicho que tenemos? 13. Vale, pues si tenemos 13, aproximadamente esto es 15, aproximadamente esto es 13, y cogemos una línea vertical que nos va a chocar con una curva que se llama vivienda, que veis que es esta curva de aquí. Vale, el punto de choque es este. Pues bien, desde ese punto trazo una horizontal y aproximadamente, fijaros que coge en el 38-37%, con lo cual el valor que tendríamos que poner sería un 0,38, 0,37. Aquí hemos tomado al final pues 0,38. Bien, pues ya tenemos entonces el caudal total. La multiplicación de ese coeficiente punta tal y como lo hemos calculado por el número de grifos, la constante 1,2 y la suma de los caudales de todos los grifos abiertos me da que el caudal de las viviendas tipo A son 0,77. Hago lo mismo con la tipo B y la tipo C y ya tengo los caudales de los tres tipos de viviendas. ¿Qué me falta por hacer? Bueno, pues saber cuántos tipos de viviendas tengo y en función de esos tipos de viviendas, de ese número de tipos de viviendas, qué caudal total me demanda la entrada de agua dentro del bloque. Ya que el primer tramo, el 1, 2, el que va desde la cometida hasta los contadores, ese tiene que posibilitar el agua de todo el bloque. Dijimos entonces que eran estos los tipos de viviendas que teníamos dentro del bloque. Eran tipo A, 7 viviendas, tipo B, 4 viviendas, tipo C, 1 vivienda. Decíamos también que aquí dentro del tramo 1, 2, es decir, todo el tramo de tuberías que hay desde la entrada del edificio hasta llegar a lo que es la centralización de contadores, pasando por el aljibe y el grupo de presión, pues aquí tienen que entrar todo el caudal del edificio, con lo cual tienen que posibilitar la entrada de caudal de todas las viviendas de todo el bloque con su coeficiente de simultaneidad. Bien, vamos a calcular entonces ese caudal que me demandan todas las viviendas con sus coeficientes de simultaneidad particulares. Y eso se hace a través de aquí. Caudal del bloque del tramo 1, 2.
El caudal del bloque del tramo 1-2 será el de las 3 tipos de viviendas multiplicándoles por el número de viviendas que hay de cada tipo. Pero a eso le tengo que meter un coeficiente de simultaneidad. Ese coeficiente de simultaneidad es el K sub P. Aquí está calculado directamente. ¿Por qué? Porque, bueno, ya pinchando ves que hay una formulilla que es 19 más d 38 partido 10, Al final es 19 más n partido 10 por n más 1, donde n es el número de viviendas que tiene el bloque. Y esa n está aquí puesta. Con lo cual, si aquí colocáis el número de viviendas, aquí colocáis los caudales tipo, es decir, este caudal total, fijaros, caudal total es el caudal punta. Aquí más que caudal tipo, vamos a arreglarlo y vamos a ponerle lo que debería ser, que es caudal punta. Vamos a ponerlo en mayúscula. Vale, caudal punta. Si ponemos aquí los caudales punta, pues ya tengo los caudales. Y el coeficiente de simultaneidad se crea automáticamente. Si esto lo habéis dicho que ya, que sea este elemento, veis como 0,67 son G31 y vamos bajando y veis que es G32, vamos bajando y veis que es, aquí G33, pues se coge ya automáticamente, se toma ya automáticamente con los valores del caudal total. Con lo cual aquí lo único que habría que meter sería estos 3 datos y automáticamente ya tengo el caudal de 7 viviendas tipo A. Este sería 1,37, el caudal de 4 viviendas tipo B. Y el caudal este sería el caudal de una vivienda tipo C. Como veis, salvo la de C, que es solamente un tipo, las otras, aunque un tipo A tenga 0,77, la empírica en tema de cálculo, porque esto no es norma, simplemente son cálculos empíricos que sabe que si haciéndolo se sabe que siempre funciona, pues 7 viviendas tipo A tiene nada más que 1,74. No es 7 por 0,77, sino que fijaros que lo que es el caudal sube muy poco. Conforme menos viviendas hay, la subida proporcionalmente es mayor. Hay más probabilidad de que haya más grifos abiertos a la vez, con lo cual 4 viviendas de 0,74 son 1,37. Sería el caudal total. Vale, pues entonces, ¿cuál sería el caudal de todo el edificio? Pues 4 litros, es decir, la suma de estos, que en este caso, pues suma todas estas 3 celdas, pues suma 4 litros por segundo. Bien, pues ya tenemos la primera celda de nuestra hoja de cálculo de la tabla de información de los diámetros de tubería, que es esta de aquí arriba. Para esta tabla, que es la que nos va a dar la presión final en el último tramo y nos va a dar los diámetros por tramo, la primera celda a rellenar es esta, que es el caudal, el litro segundo, del primer tramo. Aquí tenemos todos los tramos, desde el 1,2 hasta el 7,8, ahora lo veremos en planta. Y el primer caudal ya lo tengo. Lo siguiente, bueno, ya lo veremos cómo trabajar en tabla. Voy a seguir calculando los caudales por tramo y una vez que tengamos estos caudales me voy a meter a definir al menos una línea. A partir de aquí es hacer el mismo proceso y repetirla varias veces. Bien, entonces, ¿cómo sería el caudal de tramo 2,3? Primero vamos a ver qué significa caudal de tramo 1,2 y qué significa caudal de tramo 2,3. Si nos vamos a los planos, vemos que el 1,2 corresponde a... El primer punto sería la acometida y el segundo punto sería la centralización de contadores. A partir de la centralización de contadores sale un contador por vivienda. Aquí en el dibujo os he dejado, aquí a la derecha, un esquema de una instalación de fontanería, en el que vemos que aquí tenemos la acometida. Desde la acometida vamos al contador general en fachada, pasando por una llave de corte dentro del bloque que entra en un aljibe. De ese aljibe va a un grupo de presión con 3 bombas y de ese grupo de presión nos vamos hacia la centralización de contadores, donde tenemos contadores individuales, uno por vivienda y uno más de la zona común. Cada uno de vivienda tiene 2 llaves, una válvula antirretorno y un contador. Y el contador de fachada tiene 2 llaves, un filtro, grifo de vaciado, válvula antirretorno y contador general. El contador general lo que tiene es un contador para todo el bloque y los contadores de la centralización de contadores, uno para cada propietario, uno individual para cada propietario. El contador divisionario sería este y el contador general sería este. Bien, entonces este sería el número de llaves que tengo por cada uno de los elementos que me coloco en planta. Si voy a la planta, vemos que aquí tengo la acometida, la llave de registro y el contador en fachada, y a partir de aquí me muevo por el techo hasta encontrarme con aljibe y grupo de presión, y de aquí vuelvo a moverme
hasta, bueno, tubería enterrada hasta que llega a un falso techo y se mete en la centralización de contadores. Desde la centralización de contadores sale, va a techo y viene por aquí hasta entrar a la vivienda por el techo. Y a partir de aquí ya empieza a distribuirse por techo, por cocina, salón, tal, hasta llegar al cuarto de baño. Esto lo vemos también en la sección. En la sección podemos observar cómo aquí está la cometida debajo de tierra, normalmente está un poquito más baja. Desde aquí llega la llave de registro, contador general, donde aquí tenemos ya la llave de corto de la vivienda. Entramos, vamos por techo, bajamos hasta el aljibe, que está en una especie de semisótano. De aquí un grupo de presión que también está en el semisótano y vuelve a subir hasta la centralización de contadores. Y luego vamos por el techo y entramos en la vivienda, en este caso de planta baja. Depende del ejercicio, pues ahí tenemos, hay viviendas que he puesto de cálculo en planta baja, otras las he puesto en planta segunda, otra en la última planta. Bueno, en este caso la vivienda de estudio era la A de planta baja. Vamos a pararnos un poco en la designación de los tramos. Los tramos concretamos en clase que el tramo 1-2 lo íbamos a estudiar desde lo que era la acometida hasta la centralización de contadores. Ya que este vídeo queda grabado, pues quiero llamaros la atención de que deberíamos de haber hecho dos tramos. Deberíamos haber hecho un tramo que sería desde el punto 1 hasta lo que es el aljibe y otro desde lo que es el grupo de presión hasta la centralización de contadores. ¿Por qué? Porque dijimos que el primer tramo hasta lo que es el aljibe, lo que pretende observar o pretende calcular es la necesidad de un grupo de presión en cuanto a que la presión de la red sea suficiente o no para llenar el aljibe. ¿Qué pasa después del aljibe? Pues que el grupo de presión es el que va a dar presión y es a partir del grupo de presión donde te demanda esa necesidad de presión para llegar hasta el punto más alejado. En este caso, como es un examen, y se han hecho 3 tipos de examen diferentes, se ha calculado de forma singular viviendas diferentes en función de cada tipo de examen. Pero en un cálculo de una instalación de agua, el punto que se tiene que calcular después de la centralización de contadores es aquel grifo, o sea, la instalación tiene que llegar a aquel grifo más alejado en altura y en longitud con respecto a este punto, con respecto a la centralización. Para simplificar un poco los cálculos, y como el procedimiento es exactamente igual, y en realidad lo que hay que tener es claro qué es lo que estamos haciendo y por qué, se planteó en todos los ejercicios que el primer tramo iba a ser desde la acometida hasta lo que es la centralización de contadores. Pero bueno, queda la información grabada de que lo interesante, o sea, lo fino, lo correcto sería haber hecho una parada en el aljibe y que desde el punto 2 del aljibe calculáramos al punto 3, que sería centralización. Bien, entonces, el punto 1 y 2 siempre van a quedar definidos tal y como hemos comentado ahora mismo, y a partir de aquí tenemos que ir hacia la vivienda. ¿Cuál va a ser el siguiente tramo? Bien, pues los tramos son aquellos que vienen definidos por puntos en aquella parte de la instalación que se produce un cambio de caudal. Y los cambios de caudal se producen en las T's, es decir, cuando hay una bifurcación de la entrada de agua. Y fijaros que si salimos del 2, nos vamos moviendo por esta tubería y cuando llegamos a este punto que viene marcado como 3, aquí el agua puede seguir para adelante o bajar, con lo cual una bifurcación, un tramo. Pues bien, vamos a seguir la instalación buscando el grifo más alejado y dentro de ese grifo más alejado nos pararemos cada vez que haya una T. ¿Dónde está el grifo más alejado? Bueno, seguro que está aquí. Lo que yo no sé si es agua fría o agua caliente. Vale, si nos vamos en agua fría, fijaros que en cuanto lleguemos aquí al 4, nos movemos ya para acá y, bueno, iremos aquí al inodoro. Pero para el agua caliente me obliga a bajar, a meterme en una caldera, con lo cual tengo que bajar un poco de altura, volver a salir y volver a hacer exactamente el mismo recorrido y llegar aproximadamente al mismo sitio que sería la bañera. Al mismo sitio que me refiero con respecto a lo que es el inodoro, es decir, aquí hay una distancia relativamente pequeña que aquí se magnifica, con lo cual entre la pérdida de carga de la caldera más la longitud que hay de altura en este punto, porque de aquí del 4 al 5 tengo que bajar a la caldera, tengo que volver a subir al techo para distribuir, pues aquí se produce más pérdida de carga. Así que el grifo más alejado de esta vivienda, tipo A, de planta baja, es la bañera de agua caliente. Y hacia ella voy. Bien, pues entonces yo ya tengo el punto 3, voy hacia el grifo de la bañera de agua caliente, con lo cual me sigo moviendo por esta línea y vamos buscando el siguiente punto de tramo. Y es 4, ¿por qué? Porque el agua fría que viene del 3 al 4 se bifurca hacia la bañera, perdón, hacia el baño y hacia la caldera para meterse y convertirse en agua caliente. Con lo cual, el punto 4
es una T, y en esa T tengo un tramo. Vamos a seguir buscando el siguiente tramo. Ya es agua caliente, me meto por aquí y me encuentro que aquí tengo otra T, porque este agua que viene para acá se bifurca para izquierda y derecha. Vale, pues otra T. Vamos a seguir buscando T. Sigo, salto la llave porque aquí tengo el mismo caudal antes y después. ¿Y dónde tengo otra T? Aquí, en el que se bifurca para acá y para acá. Vale, pues ya tengo el punto 6. Otra bifurcación, aquí se bifurca para el inodoro, digo para el bidet y sigo para adelante. Y sigo, y ya me voy a punta de lanza, punta de flecha, ¿no? Lo que sería el grifo, que sería el último extremo, el último punto a calcular, que sería el punto 8. Que ahí ya no hay una T, sino que simplemente que termino la parte de la instalación. Bien, pues entonces ya tengo los tramos. Tengo los tramos y lo siguiente que es calcular el valor del caudal por cada uno de los tramos. Y eso lo hacemos en la Excel. Antes de ir a la Excel, sé que el tramo 1, 2 es todo el bloque, eso ya lo hemos tenido claro y sabemos que son los 4 litros por segundo, que es lo que acabamos de calcular. Y el tramo 2, 3, ¿qué caudal será? Pues fijaros que el de toda la vivienda tipo A. El agua que sale de 2 alimenta toda la vivienda tipo A, con lo cual del 2 al 3 va el caudal de tipo vivienda A. ¿Y qué caudal? Pues el caudal punta. Es decir, me voy a mi Excel y tengo en la vivienda tipo A, aquí tengo baño y cocina, y aquí tengo el caudal, todos los grifos abiertos, los diferentes coeficientes, el punta, el coeficiente de simultaneidad, perdón, y el coeficiente de mayoración, y este es el caudal de la vivienda tipo A, es decir, el caudal punta, lo que estamos calculando aquí, caudal punta, que es el caudal punta. Vamos a ponerle aquí también, caudal punta, para que no nos liemos. Muy bien. Pues el 0,77 será el tramo 2,3. Pues ya tengo aquí el 1,2 y el 2,3. A partir del 3,4, a partir de aquí tendré que hacer definir qué caudal me va, o sea, a cuánto aparato alimento por cada tramo, ir definiendo ese caudal. Y eso lo tenéis explicado un poquito más abajo. Lo tenéis explicado aquí. Caudal del tramo 3,4, que lo tengo aquí, 4,5, 5,6, 6,7 y 7,8. Vale, vamos a ir al caudal del tramo 3,4. Pero primero vamos a ver el plano de planta y vamos a ver exactamente qué caudal va a ese tramo. El 3,4 viene de este punto a este punto. Y hemos dicho que cada vez que tengo un punto tengo un tramo. Y cada vez que tengo una T tengo un tramo. Y en esta T, ¿qué es lo que sucede? Pues que el agua, que era toda la vivienda, venía por aquí y se bifurca para la cocina agua fría o sigue para adelante. Eso significa que en este punto ya me he quitado el agua fría de la cocina y cuando voy del 3 al 4, no en el punto 3 ni en el punto 4, me fijo un punto intermedio. Cuando el agua va hacia allá, el agua fría de la cocina nunca va a pasar por 3,4 porque me la he quitado y se queda aquí abajo. El agua cuando viene a la cocina viene por aquí y se baja y nunca va a pasar por 3,4. Entonces en 3,4 ¿qué hay? Bueno, pues en 3,4 está el agua caliente de toda la casa, cocina y baño, y está el agua fría del baño, porque viene por aquí, ¿veis? 3,4, sigo para arriba, y está el agua fría de lo que es el baño. Entonces sería agua caliente de toda la casa, más agua fría de baño. Pues eso tiene que aparecer en la Excel. ¿Y cómo aparece? Pues aparece, como veis aquí. El caudal del tramo 3,4 será el agua caliente de toda la casa. Fijaros que si pulso 0,63, me sale agua caliente del baño A, más agua caliente de la cocina, que como son todas iguales, pues ese agua caliente. Y el agua fría del baño. Si pulso aquí, fijaros que me está sumando el agua fría del baño. Lo tenéis ahí puesto. Vale. ¿Cuántos grifos tiene el agua caliente? Pues el agua caliente tiene 6 grifos. Fijaros que aquí tengo 1, 2, 3 y aquí tengo otros 3. Suma estos dos. Le doy la escape 2 veces y ahora pincho aquí 2 veces. ¿Y cuántos grifos tiene el agua fría del baño? Bueno, pues aquí son 4. Con lo cual, esto está mal. Estos son 4. En cuanto sume, me aparecen los 10. Total de caudal, 1,13. Sumo estos dos. Total de grifo, 10. ¿Vale? Sumo estos dos. Y me voy a lo que hice antes aquí con el caudal punta. Estos son caudales punta también. Lo que pasa es que en lugar de los caudales punta tipo de vivienda, ahora tengo caudales punta tipo de tramo. Vale, ¿cuál sería el caudal punta del primer tramo? Del tramo 3,4. Primero que estoy calculando. El 1, 2 ya lo tenía, el 2, 3 ya lo tenía, ya lo he definido. El 3,4. Pues resulta que es suma de los caudales de todos los grifos abiertos, 1,13, los que he calculado aquí, más coeficiente de simultaneidad, 0,44, más, perdón, esto es por
1,13 por 0,44 por 1,2. Y me da un caudal de 0,60. Todo esto viene automatizado, con lo cual lo voy a poner color celestito. Vale. Bien, si ya tengo entonces los caudales totales, esto lo que haría falta sería colocarlo aquí. Que esto se pone de forma automática. Sabéis que si esto es 0,60 y aquí tengo 0,60, pues lo que tengo que hacer es pinchar, decirle igual, colocar aquí, pinchar la celda y automáticamente ya tengo el 0,60 colocado aquí. Fijaros que aquí dice que esto es N50. Si pincho dos veces, fijaros que lo tengo aquí, ahí. Vamos a darle dos veces y fijaros que lo tengo aquí seleccionado. Si ahora quiero que estas celdas de aquí recojan el caudal de las filas inferiores a 0,60, es tan fácil como pinchar, veis que sale un puntito ahí gordo en la esquina inferior derecha, me pego con el ratón, cambia la cruceta de esa gorda a esa finita, pulso el botón izquierdo, lo dejo pulsado y simplemente lo arrastro hasta llegar al final. Y automáticamente va a coger pues, N51, N52, N53, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, hemos dicho que el caudal punta del tramo 3,4 es 0,60. Y eso es igual a la multiplicación de estas tres. No hace falta que me pare mucho, porque es un poco lo mismo que hicimos aquí con el caudal punta. Tendré 1,13, que es la suma de los grifos todo abiertos, K sub P, coeficiente de simultaneidad de 10 grifos, y 1,2, que es el 1,2 es un coeficiente constante de mayoración que veremos por qué aquí desaparece. Ahora lo veremos un poquito más adelante. Vale, entonces este 0,44 viene de 10 grifos y esto ya lo hemos hecho antes. Si lo tenemos aquí, no, lo tenemos aquí, y si fuesen 10 grifos, pues tendría, vamos a hacerlo en otro color, lo tenemos desde aquí, chocamos con la curva vivienda, que sería aquí, y me voy de aquí a la derecha. Con lo cual, este valor es 0,4. Ya tendría caudal de 0,54, fijaros que antes era 0,60 y automáticamente me lo ha cambiado en la celda, 0,54. Con lo cual, esto funciona y está correcto. Sigo haciendo los siguientes tramos y hace lo mismo. Lo que tengo que ir viendo es en cada tramo cuántos aparatos tengo. Vamos a verlo en planta. Vamos al tramo 4,5. El tramo 4,5 lo vemos aquí. El tramo 4,5 ¿qué es? Desde aquí voy buscando el grifo más alejado, que es el del punto 8, es decir, de la bañera agua caliente, y me voy a meter el agua caliente. Entro con agua fría a la caldera y salgo con agua fría de la caldera hasta este punto en el que va el agua caliente para la derecha y el agua caliente para la izquierda, bifurcación. ¿Qué hay de 4 a 5? Solamente agua caliente, porque es el agua fría que alimenta la caldera. Dentro de la caldera solamente va a entrar el agua caliente. ¿Y de qué? De toda la casa. Y el agua de toda la casa es cocina y baño, ¿vale? Pues vámonos a la Excel. En el tramo 4,5 tendré el agua caliente de toda la casa. Y ese ya sabía lo que era. ¿Cuál era? Si pincho dos veces, veo que es esta. Que es la que calculé para el 3,4, que dije que era agua caliente más agua fría del baño. Y el agua caliente de toda la casa, si pincho dos veces, sé que es el agua caliente de la vivienda A, ¿a qué corresponde? Al agua caliente del baño y el agua caliente de la cocina. ¿Vale? Pues ya está. Ya tengo el 4,5. Agua caliente, todos los grifos abiertos, 0,63. Coeficiente punta, 0,55. ¿Por qué? Porque es el cape de los 6 grifos de agua caliente. Los 3 que tengo aquí y los 3 que tengo aquí. Los 3 de la cocina y los 3 de la vivienda. Vale, del baño. Coeficiente de mayoración, 0,42. Tramo 5,6. Vamos al siguiente tramo. 5,6. ¿Qué tengo? Aquí se produce una bifurcación. Sale el agua caliente de toda la casa y se va aquí para la cocina y aquí para el baño. Entonces en el 5,6, olvidaros de la llave. 5,6, en la llave no se produce cambio de caudal. Aquí se produce cambio de caudal. En el 5,6, ¿qué agua entra? Pues ya me he quitado el de la cocina, porque el agua de la cocina nunca va a pasar por 5,6. Y el agua que pasa por 5,6, poneros aquí en medio, es solamente el de este baño. ¿Vale? Pues entonces, vámonos a la F. Y el tramo 5,6 sería el agua caliente del baño. ¿Y ese cuál es? Pues el agua caliente del baño. 0,28, 3 aparatos, 3 grifos. Pues 0,28, el coeficiente punta de 3 grifos, mayoración y tal. ¿Qué pasa a partir del 6,7? Pues fijaros, si me meto en la curva, a partir de 2 aparatos,
el coeficiente punta es 1, porque esto habla de la probabilidad de encontrar más de un aparato funcionando a la vez. Y si es posible que en tu baño o en tu cocina, es muy posible que si tengo dos aparatos, funcione a la vez. Pues estoy utilizando la ducha a la vez que el lavabo, estoy utilizando la cisterna a la vez que la ducha, etcétera, etcétera. Vale. Pues entonces, como el coeficiente en esos casos a partir de dos grifos es 1, lo que se hace es que en los cálculos directamente el KP es 1 y no hay coeficiente de mayoración, porque es el caudal que tiene el grifo. Si yo garantizo que los dos grifos tienen el caudal que tienen que tener, funciona y funciona bien. ¿Qué es el tramo 6,7? Pues el tramo 6,7, me voy a los planos, el tramo 6,7 es este trocito de aquí. ¿Y ese trocito de quién alimenta? A este aparato y a este aparato. Porque no, olvidaros del 6 y olvidaros del 7. Colocaros en este trozo de aquí, aquí en medio. ¿Qué agua pasa por aquí? Como el agua va de derecha a izquierda, el agua de este lavabo ya ha salido. Viene por aquí, llega a 6 y se mete. Pero nunca pasará por 7, con lo cual nunca pasará por el tramo 6,7. Se quedará en el tramo 5,6. Con lo cual, el tramo 6,7, el único caudal que tiene es el del bide más la bañera de menos de 1,40. Bueno, pues vámonos a la F. Y el tramo 6,7 es el de estos dos, el del bidet más el de la bañera. Y ya podéis imaginar que el del 7,8, 0,15, que es solamente el de la bañera, que es el último tramo que queda. Vale, pues entonces este es fácil, porque entonces fijaros, 0,215 aquí se ha redondeado y 0,15 pues 0,15. Con lo cual ya tengo todos los caudales. Y ya tengo todos los caudales para iniciar lo que sería la definición de los demás datos de la tabla. Bueno, ya queda empezar a definir los elementos de cálculo que al final nos van a dar tanto los diámetros de cada uno de los tramos como las pérdidas de presión de los tramos y, bueno, la definitiva que es la importante, la que nos encontramos en el punto más desfavorable, o en el punto final de esta instalación, tal y como estamos viendo. Bien, vamos a hacer lo que es la primera fila y sabiendo el procedimiento que hacemos en esta primera fila, será hacerlo otra vez, repetirlo en cada uno de los tramos. Me voy a parar, que son los elementos diferentes, en lo que sería la LG del bloque, la H del bloque y luego la segunda H del bloque, es decir, la H que depende de la longitud, es decir, del rozamiento del agua dentro de la tubería, y la H que depende del cambio de presión en función del punto inicial y final de ese tramo. ¿Vale? Como veis aquí en la F, si os ponéis un poquito más encima, pone que en caso de que es negativo, en caso de que si sube, y es positivo si baja, si el punto está más, si va hacia abajo, si el punto 1 está más bajo que el punto 2. Bueno, eso lo vemos enseguida. Vale, vamos entonces a hacer la primera fila. Y lo primero es definir estos cuatro elementos: caudal, diámetro, velocidad y pérdida de carga. Y eso lo hacemos con la siguiente tabla. Con la tabla que veis aquí a la izquierda. El primer caudal es 4, ¿vale? Pues nos vamos aquí a 4. Subimos hacia arriba. Un momentito, que me deje hacerlo bien. Y veis que aquí choca con la velocidad máxima, 3. Si bajo, tengo que buscar aquel punto en el que esta raya azul que define el caudal de 4 corta con las rayas que son paralelas a, en este caso lo voy a poner en el sitio que es importante, son paralelas a los diámetros. Fijaros que aquí tengo diámetro 40, lo tenemos en este punto. Aquí tengo diámetro 50 y aquí diámetro 32. Si os fijáis, la línea azul que marca el caudal de 4 litros por segundo sube, 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 choca con 3 y por encima no me puedo ir porque estaría en velocidades superiores a la máxima permitida para la tubería. Entonces tendría que irme abajo y fijaros que choca en ese punto. Y ese punto de ahí me da una pérdida de carga, que lo tengo que hacerlo otra vez bien para que me deje. Vale. Una pérdida de carga de aproximadamente, bueno, como está esto gira la tabla no me deja hacerlo muy bien, pero bueno, aproximadamente son 0,33 o por ahí, y una velocidad que va entre 2,5 y 3, sería unos 2,75 o 2,80. Veis que aquí tengo un diámetro de 40, diámetro 40, velocidad 2,60, que hemos dicho la velocidad va entre 2,50 y 3, puede ser 2,75 por ahí, aunque esto en realidad
tampoco afecta nada al cálculo, es simplemente informativo. Y la pérdida de carga veis que es 0,33 aproximadamente, ¿vale? Nos vamos hacia la izquierda, porque el punto de estudio es ese punto de ahí, donde choca la línea azul con el diámetro de la línea verde. Vale, pues si vamos haciendo eso con cada uno de los tramos, pues poniendo el caudal con los diámetros, va bajando colocamos la velocidad y colocamos la pérdida de carga. Por ejemplo, vamos a hacerlo con 0,77. Si vamos a 0,77 estaría aproximadamente 0,60, 0,70, aproximadamente aquí, muy cerca de 0,80. Voy a ponerlo en azul para hacer exactamente el mismo que hemos hecho antes. Vale. 0,77 aproximadamente por aquí. Y bueno, no me deja colocarlo muy... más o menos así. Y voy a subirlo hasta aquí arriba. Fijaros que si subo hasta 3, salgo fuera de la tabla. Con lo cual, una vez que llego hasta el final de la tabla, lo que voy a hacer es bajar buscando un diámetro que sea paralelo a los que tengo aquí, son los verdes. El primero paralelo que me encuentro, verde, de la línea esta azul, bajando, es este de aquí, que es diámetro 20. Voy a ponerlo para que lo veáis. Con lo cual el punto de estudio sería ese punto que choca el diámetro con el caudal. Me voy a poner una naranja y ahora sé que ese punto me va a dar una pérdida de carga de 0,4 y una velocidad aproximadamente de 2. ¿Vale? Con lo cual 0,37, diámetro de 20, aproximadamente de 2 y de 0,4. Esto sería 0,4. ¿Vale? Bien, si sigo calculando, si sigo haciendo el mismo procedimiento para todo esto, pues ya tengo estos 4 valores, en lo cual ya tengo el diámetro colocado con la velocidad y la J para los tramos desde el 1,2 hasta el 7,8. Los siguientes dos valores son estos dos. Longitud horizontal del tramo 1,2 y altura del tramo 1,2. Como estamos hablando del roce del agua con la tubería, tengo que contabilizarlo todos los tramos. Ya veremos cómo aquí, en esta altura del tramo 1,2, veis que es diferente, 8,37 menos 1,38, dependemos de la otra casuística, porque en realidad estamos hablando de presión. Aquí estamos hablando de rozamiento del agua con la tubería. Con lo cual todos los metros de tubería tienen que ser contabilizados. Bien, entonces, la longitud horizontal, eso es fácil. Nos vamos al plano de planta y veis que aquí he puesto una designación de color mediante unas polilíneas para que una vez que tenga esa polilínea pinche y en propiedades me va a salir en el menú propiedades lo que aparece siempre, lo que tenemos siempre a la izquierda dentro de AutoCAD. Bueno, lo podemos poner en cualquier punto, pero normalmente lo tenemos nosotros a la izquierda, que podéis sacarlo con control 1. Control 1 aparece y desaparece las propiedades de AutoCAD. Pues con esta polilínea, que lo he puesto por colores, aquí tendría la longitud en planta del tramo 1, 2. Si nos acercamos, vemos como en azul tenemos, este azul un poquito más oscuro, tenemos el 2, 3, en un azul un poquito más claro tengo el 3, 4, en el celestito, esto clarito, clarito, que es casi gris, el 4, 5, y luego vamos a los rojos, que tenemos ya agua caliente, 5, 6, un rojo un poquito más claro, y parece un rosita, que sería el 7, 8, ¿vale? Sería por tramo. Cada una de estas líneas gruesas son polilíneas. Voy haciendo polilíneas, pincho y en propiedades tengo lo que es el valor. No tengo que estar acotando ni midiendo por partes, sino simplemente utilizando las propiedades de línea, o de polilínea en este caso, de polilínea de AutoCAD. Pues bien, el tramo 1,2, la longitud en horizontal es lo que habéis visto. Es simplemente ir marcando, como veis, esa polilínea y medirla. Si nos vamos a la altura, tenemos lo siguiente. Nos vamos aquí a lo que es la sección. ¿Y cuál sería el valor de esta H del tramo 1,2? Pues sería desde este punto, ese trocito, subimos ese trocito, bajamos ese trocito y hay que sumarlo también, nos movemos aquí en horizontal, subimos ese trocito y subimos ese trocito hasta ese punto. ¿Vale? A partir de aquí tenía el punto 2, 3. En el examen he contabilizado tanto, bueno, si habéis considerado este punto 2 hacia el 3 o si habéis considerado ese punto 2 hacia el 3, ¿vale? Esta altura o desde este punto, esa altura estaría bien, ya que la centralización sería el punto 2, la comedida sería el punto 1. Pues con esa altura, sumando esos tramos parciales, tendríamos 8,37. Me voy a ir al final y voy a atacar este valor, menos 1,38, que es la altura, diferencia entre el punto 1 y el punto 2. ¿Eso qué es? Pues esa es la altura que hay desde este punto hasta ese punto.
si marcaréis una línea horizontal justo ahí y hicierais la cota de aquí a aquí, pues tendríamos ese menos 1,38. ¿Y por qué menos 1? Porque 1 está abajo, 2 está arriba y tengo que subir, ¿vale? Fijaros que esta línea horizontal que pasa por aquí, esta línea horizontal que pasa por el punto 2, esta línea horizontal, con respecto a esta línea horizontal que pasa por el punto 1, esa distancia entre esas dos líneas horizontales, pues sería menos 1,38, subiendo del 1 al 2. Del 2 al 3, pues sería desde este punto 2 subiendo hasta el 3, lo que he dicho. También desde este punto 2 subiendo hasta el 3. ¿Dónde está el 3? Fijaros que en planta, vamos a ponerlo aquí en planta, el punto 3 está en distribución de techo, es decir, el punto 2 sale, va a techo, y una vez que sale a techo, todo esto va por la misma altura. En esta llave, si fuésemos un poquito fino, podríamos decir que esto baja hasta una altura de 2,10 y luego vuelve a subir, aquí habría una bajada, una subida, pero bueno, si no hacemos si no llegamos hasta tal grado de definición, todo esto sería horizontal hasta el punto 3, con lo cual la subida sería solamente desde el punto 2 hasta techo. Y que es lo que tendríamos, que es lo que tenemos aquí en la sección desde el punto 2 hasta techo, o de aquí a aquí. Si nos vamos a la Excel, veis que esa subida desde el punto 2 al 3 lo he considerado como menos 2,42 porque sube, ¿no?, desde abajo hacia arriba. Por eso lo considero la parte baja de la centralización de contadores. Y fijaros que aquí sigue menos 2,42 también, porque es la misma subida, tanto en rozamiento como en distancia entre el punto 1 y 2, en este caso es el mismo. Mientras que en el punto 1 o 2 era diferente. Tenía muchísimos más tramos en vertical que lo que es la diferencia de cota entre el punto 1 y el punto 2. Son distintos. Vale, pues entonces ya tengo la LG y la H de todos los tramos y tengo la diferencia de altura. Si nos paramos un poquillo, veis que la LG es fácil porque es medirlo en planta. La H, veis que más o menos son todos horizontales menos el punto 4,5 y el punto 7,8. En el punto 7,8 tengo 2 metros, en el punto 4,5 tengo 4 metros. ¿Qué pasa en el 4,5? El 4,5 es la entrada a la caldera. Y la entrada a la caldera lo que hace es que baja de la distribución horizontal a la caldera y sube de la caldera a la distribución horizontal. ¿Y qué pasa en el 7,8? Si nos vamos a los planos, tenemos que el 7,8 era el último tramo, en el que ya llegábamos al grifo de la bañera. Y el grifo de la bañera no está en distribución de techo. Esta tubería va por techo, va por techo, va por techo y baja hasta el grifo. Y el grifo está a la altura de un grifo de una bañera, por la altura aproximadamente 1 metro, 1,10 m, ¿vale? Con lo cual, esta bajada hay que sumarla. ¿Y esta bajada cuánto es? Pues, como veis aquí, se ha considerado que la altura desde el punto 7 al punto 8 son 2 metros, 2 metros de bajada. Como baja, veis que aquí la diferencia de cota es 2 positivo. Bajo desde el techo hasta el grifo, pues como estoy bajando, gano presión, como gano presión, 2 positivo. Estos dos subían. Al subir me cuesta el esfuerzo de subir desde el punto 1 al 2, menos 1,38, el esfuerzo de subir del 2 al 3, menos 2,42. Bueno, ¿y qué es lo último que queda por definir de la tabla Excel? Pues lo único que queda es la columna de la longitud equivalente de accesorios. Esa longitud equivalente de accesorios está hecha con esta parte de aquí, pérdida de accesorios por tramo, en el que vemos el tramo en el que estamos hablando, qué diámetro de cálculo nos ha salido, con lo cual esa LE la tengo que hacer después de definir los diámetros por cada uno de los tramos. Esta parte del tramo 1-2 está hecho para un diámetro 40. ¿Y qué aparatos me salen? Pues, ¿qué accesorios más bien que más que aparatos? Codos de 90, cuantas llaves, contador general, filtro y válvula antirretorno. Lo normal es que todos los elementos sean siempre los mismos por los diferentes tramos. Puede tener alguno diferente, pero lo normal es que el 99% de las veces que estemos haciendo ejercicios y proyectos reales, los elementos que van a aparecer son los que aquí aparecen. Bien, entonces, ¿cuántos codos de 90 tiene el primero? Pues tiene 26, la pérdida de accesorio es 1,32, 26 elementos, 26 codos de 90 por 1,32 son 34,32. ¿Vale? ¿Y de dónde sacamos este 1,32 de pérdida de accesorios? Bueno, pues estamos hablando de los codos de 90. Nos tenemos que ir a la siguiente tabla. Esta tabla en la que habla de la longitud equivalente, es decir, las pérdidas de localizadas, ¿no?, de presión por los elementos singulares de la red, es decir, de aquellos accesorios, pues tenemos aquí codo de 90. Aquí tengo
lo normal es que sea esta. Podemos encontrar la 3 de confluencia ramal, hay una, pero bueno, tampoco no soy tan fino como para llegar a colocar esa. Fijaros la diferencia de pérdida de presión. Fijaros que en diámetro 50, esta pierde 0,60, la T de confluencia ramal, y esta pierde 4,60. La verdad que es importante saber cuál T coloco. Pero bueno, no he sido tan fino para que pusierais la diferencia entre esta T y esta T en uno de los puntos del ejercicio. Después, la válvula antirretorno. También tenemos aquí la válvula de compuerta abierta, que es la que consideramos que van a ser las llaves. Y aquí la caldera que vamos a utilizar, esta no, la caldera que vamos a utilizar, la caldera con valvulería. Y terminamos con el contador, tanto el general como el divisionario. De aquí vamos a sacar las diferentes pérdidas de presión o pérdida de carga de los accesorios. Y estamos trabajando con el diámetro 40, con lo cual vamos a movernos en esta columna de aquí. Eso significa que si tengo un codo de 90 es 1,32, si tengo una T es 4,60, la válvula de retención es de 1,50, la de batiente, la que vamos a utilizar, ¿vale? De 1,50, podemos utilizar la de pistón, pero la de pistón, veis que tengo mucha pérdida de carga, entonces mejor la de batiente. La válvula de compuerto abierto utilizamos 0,44, y si vamos aquí a la caldera tenemos 7 metros de columna de agua, la caldera con valvulería. Contador general, 4,5 metros de columna de agua. Contador divisionario, 10 metros de columna de agua. ¿Vale? Y con esto vamos a ir rellenando los valores de nuestra Excel, tal y como la tenemos aquí. Pues tenemos que los codos de 91,32, las llaves 0,44, contador general 4,5, filtro 4 y, bueno, y válvula antirretorno 1,5. El filtro no lo he dicho, pero el filtro siempre es, si estuviese el filtro nuevo sería 2 metros de columna de agua. Y si el filtro ya ha pasado un tiempo, es decir, ya lleva un tiempo sin mantenimiento, lo máximo que se le pone son 7 metros de columna de agua. Entonces, nosotros lo que hacemos, ponemos un valor intermedio. Entre 2 y 7 ponemos 4. Una duda que surge en esto de los accesorios es, ¿cómo contabilizo los accesorios? Vale, los codos de 90, eso es relativamente fácil, porque en el plano, si estamos hablando del 1,2, tengo que mirar cuántos codos tengo por cada tramo horizontal. Cada vez que tengo ángulo, 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 ahí voy haciendo codos. Igual tengo que hacer con los codos en vertical, ya que los tramos, pues del 1 al 2, que estamos hablando aquí, del 1 al 2, tengo aquí codo, codo, codo. ¿Veis? Cada vez que tengo un ángulo, codo, codo, codo. Y aquí vuelvo a salir codo, codo, codo. Y voy contabilizando los codos, tanto en horizontal como en vertical. Con lo cual, sumando esos codos, pues sale 32. Y algunos más que he considerado que se ven en planta, pero no se contabiliza en el alzado de sección. Pero bueno, aproximadamente salen esos codos definidos tal y como veis planta y sección. Si colocáis los que están en planta y los que están en sección, estaría el ejercicio bien hecho. ¿Y cómo sé cuántas llaves? Si tengo un contador general o un contador divisionario. Si tengo filtro y cuánto, válvula antirretorno. Bien, esto no voy a insistir más porque esto está dado en clase, tenéis apuntes, tenéis los temarios, se ha decidido empezar montones de veces y además aquí pues he puesto dentro del archivo de WG o he puesto un esquema donde aparecen las llaves por separado de cada uno de los elementos que ya teníais en teoría y que ya sabíais, porque bueno, esos apuntes, si no lo sabéis ya de memoria, que de tantas veces que se ha dicho, lo normal es que lo sepáis, pues si no tenéis los apuntes y tenéis la explicación de los diferentes días en la pizarra. Entonces, estos elementos están aquí, aparecen cada vez que aparezcan llaves, pues hay que contabilizarlas, filtro, válvula de retorno, etcétera, etcétera, aljibe, tal, todas estas cosas, bueno, que hemos dicho que ni el aljibe ni el grupo de presión lo vamos a tener en cuenta para el tema de pérdida de carga, porque no generan pérdida. Y luego, para los contadores divisionarios, pues los elementos que aquí vienen. Y todo eso, pues, viene reflejado en la Excel, pues como veis aquí. Los codos ya lo hemos dicho, las llaves, pues la veis en el elemento de sección, en el esquema de trabajo. El contador divisionario, pues lo que hay, y el válvula antirretorno, porque es el elemento que tenemos en el tramo 2-3. Bien, entonces esto debemos de conocerlo ya. Tenemos que tenerlo claro, se explica muchas veces y esta información encima la tenéis en la apunte. Entonces de aquí no debe de haber duda y tiene que estar todo claro. Y si no tenéis la información, ya os digo, en los apuntes, en el temario, en las explicaciones de clase. Y no es de explicación. Aquí no es de entender o no entender. Es simplemente de ver, leer y saber lo que hay que colocar en cada punto porque se ha explicado varias veces y son siempre los mismos elementos. Bien, pues entonces ya tengo lo que son las pérdidas de accesorios por tramo, y esas pérdidas de accesorios por tramo, 46,52. Pues fijaros, longitud de accesorios, 46,52. Va por ahí, un montón de pérdidas de accesorios. Bueno, la mayoría son los codos de 90 de un diámetro 40. Eso genera, tantos codos generan muchísima pérdida, ¿vale? Son 26 por 1,32. Ahí es donde está
la gran mayoría de pérdidas de este tramo. Los otros son pequeñas, ¿eh? Fijaros que las más grandes normalmente suele ser la de tema de codo. Las demás columnas, no hay mucho que decir, porque las demás columnas son automáticas, las que aparecen en gris. Tenemos que la longitud L 25% es sumar LG más H y multiplicarlo por 0,25. Aquí lo tenéis. 0,25 por G3 más F3. La longitud total equivalente, sumar LG más H más la L de accesorio más L de 25% y da 85,93. La J mayúscula es multiplicar la LTE por la J minúscula que hicimos al principio, con la tablilla. La presión inicial siempre es 0. En el tramo 1, 1, 2, claro, en el primer tramo. P sub I menos J es P sub I menos J. La propia palabra lo indica. H, ya lo hemos visto. Y la presión final, que será P sub I menos J más H. Si es negativo, se suma. Si es negativo o positivo, pues se resta. Y cuando tenemos la PF, la presión final del tramo 1, 2, se convierte en la presión inicial del tramo 2, 3. Presión final del tramo 2, 3, presión inicial del tramo 3, 4. Con lo cual, esto también es automático. Así que, en principio, está todo explicado. ¿Qué nos queda? Pues decir qué pasa con esta presión. Como veis, 57,29, mucha presión para el primer tramo. Aquí necesitamos bajar de alguna forma la presión, necesitamos que esto se reduzca. Y eso pues implicaría trabajos de aumentar diámetros y bueno, eso sería otra cosa, para otro tema, para otra clase y explicar un poquillo cómo podemos hacer para bajar esos temas, ¿no? Igual que simplificar mucho la instalación, porque aquí veis que esto genera muchas pérdidas y al final tenemos una pérdida de carga de J enorme, 28,36. Esto es enorme, ¿vale? Que esto depende mucho de estos 0,33 que hay aquí, de esta J, de este diámetro 40. Tendríamos que hacerlo más chico. Para que pongáis un ejemplo, para que veáis nada más que un ejemplo. Aunque esto ya está fuera de tema y no tiene nada que ver con el examen, ni con el examen está explicado y lo tenéis ya todo aquí. Pero esto es 0,33, fijaros cómo puedo bajarlo. Me voy a las tablillas de cálculo y fijaros aquí, eso es 0,33. Dijimos que cogiendo un valor de 4 de caudal, subíamos aquí, nos daba un diámetro 40 y esto nos da 0,33. Pero imaginaros que yo en lugar de un diámetro 40 no pongo un diámetro 50, pongo un diámetro 70. Fijaros, si pongo un diámetro 70, la pérdida de carga es 0,034. Vamos a ponerlo en la Excel. Fijaros, si en la Excel aquí pongo un diámetro 70, creo que he dicho, y aquí pongo 0,034, fijaros la pérdida de carga y fijaros la presión. Entonces, jugando con los diámetros, metiéndole más diámetros, disminuyo mucho las pérdidas de carga, disminuyo mucho la pérdida de presión final. Fijaros que ahí las J son 2,92. Voy a dar un control Z. Estaba en 28,36. Una burrada. Entonces, aumentando los diámetros, pues conseguiría que este número baje un montón. Vale, pues no, pues entonces, con eso está todo explicado. En principio el examen yo creo que lo tenéis claro. Este vídeo, pues también, como os digo, en el examen os dejo todo y toda la información que tengáis. Entonces este vídeo yo espero que con esto os aclare todo lo que queda por aclarar y que cualquier duda que tengáis, pues lo vemos en clase. Venga, un saludo y hasta pronto.